Muy buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de todos los asistentes, los disertantes. Yo soy la doctora Asconia Susana, soy coordinadora de la sección de enfermedad ocupacional y ambiental, junto con la doctora Vanina Martín, que es subcoordinadora. Y en esta actividad el día de hoy hacemos en conjunto con la sección de enfermedades obstructivas, que está a cargo del doctor Sergio Zunino, y esta actividad nació como una preocupación frente a lo que está aconteciendo últimamente en nuestra región, en la Argentina, es la preocupación de los incendios forestales y el impacto que tiene en la salud de las personas. No solamente por lo que es la afectación a la salud, sino por todas las implicancias económicas que trae. Entonces, en esta actividad del día de hoy, vamos a trabajar, vamos a presentar a distintos disertantes que van a desarrollar sus temas con el objetivo de después armar una actividad de trabajos en conjunto y que esto va a ser un desafío para nosotros como miembros de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria y de nuestras secciones. Bueno, buenas noches, muchas gracias Susana. Soy Sergio Zunino de la sección Obstructivas y junto con Manuel Ibarrola venimos trabajando en conjunto con este tema. Un poco a punto de partida de la inquietud de Maximiliano Romanzú, que va a ser nuestro primer disertante, que es neumonólogo y que vive en este hermoso lugar que es San Pedro, y también trabaja en San Pedro y en la zona de Varadero. Un poco ya venimos hablando desde hace algún tiempo de lo que está aconteciendo con el tema de los incendios o la falta de control de los incendios que se van generando y el impacto que genera sobre los pacientes que el doctor atiende. Por eso, ¿quién mejor que él para comentarnos cómo es vivir y cómo es trabajar en un lugar donde muchas veces los incendios se ponen fuera de control? Maxi, por favor, buenas noches, muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos los participantes, a todos los que participantes del webinar, ¿no? Bueno, me tocó hablar un poquito de iniciar esta charla como un impacto, como vos dijiste Sergio, impacto en primera persona, por lo cual me gustaría, más allá de ubicarme como un médico neumonólogo, como un médico asistencial, como un también habitante de la ciudad que sufre constantemente en este último tiempo el impacto de la quema de estos pastizales. Quiero comentarle que más que nada también las imágenes que voy a poner en el transcurso de estas diapositivas que voy a pasar son algunas fotos tomadas por mí de acá de la ciudad de San Pedro, muchas también son de Varaderos, y también de pacientes, de imágenes que me pasaron mis pacientes o mis amigos preocupados por la quema que estamos viviendo o el humo que están viviendo. Si se ve ahí ya, esta foto es tomada desde la barranca de la ciudad, como ahí a nivel se ve el río al fondo y dos colores en el cielo, que uno parece más gris, más oscuros, y otro más celeste. Bueno, todo eso que se ve gris ya es el humo, que dependiendo de la velocidad del viento es lo que a nosotros nos llega muchas veces a toda la ciudad, ¿no? Ya hace varios años que venimos sufriendo el impacto, o varias ciudades son las costeras del río Paraná, que venimos sufriendo esta contaminación ambiental por el humo de la quema de los pastizales y de la biomasa. Y como para definir contaminación ambiental es la presencia de cualquier agente nocivo para la salud o el bienestar de la seguridad o el bienestar de la población. Esa foto es de una calle principal de acá de la ciudad. Ahí a 2 cuadras está la barranca, de 4 más el río, y todo lo que se ve ahí, como dije recién, depende de la velocidad del viento, es lo que se viene para la ciudad y aborda todo a nosotros, y de un día de sol se transforma prácticamente en pocos minutos en algo totalmente gris o todo nublado por el humo que viene, ¿no? Como para tomar una dimensión aproximada de lo que estamos hablando, me baso en este mapa, basándome generalmente en lo que me dicen los pacientes que estoy tratando. Hay gente que yo veo de Ramallo, algunos de San Nicolás, de Alsina, que es cercano a Varadero.
y más que nada también en gente que también que hace deporte. San Pedro es una ciudad que está muy abocada al río, depende mucho del río, tanto de lo laboral como en el esparcimiento, como en el deporte, y también en brigadistas que estuvieron luchando contra la quema de estos pastizales. Y por ahí alguno te decía, no, estaba sobre el río Ibicuí, vimos focos de incendio donde venía el humo, o de la Argentina, y llegaron a esto, y entonces tomo esto y fíjense, un área aproximada de 4.040 kilómetros cuadrados. Esto, y es un área pequeña tomada arbitrariamente, ¿no? No tengo informe, no hay informe de cuánto esto es lo que se quemó, cuánto es lo que está sin quemarse, pero tenemos, y esto si se viene repitiendo constantemente porque crece el pasto, se va quemando, se va secando el resto y siguen quemando, es algo que se repite constantemente. Ahora bien, ¿qué impacto tiene en la salud? ¿Qué es lo que vemos nosotros? San Pedro y Varadero tiene 2 hospitales, 2 clínicas privadas, de la cual de preguntas o de encuestas que se fueron haciendo a distintos médicos, 3 de 4 jefes de guardia nos respondieron que de cada 10 pacientes, 6 son con cuadros respiratorios. Tomando cuadro respiratorio me refiero lo que pregunté, y también ocular, perdón, picor ocular también le consultaban, pero desde una bronquitis, una neumonía, son diagnósticos de médicos de guardia, revisaciones de enfermedades preexistentes, como por ejemplo el asma, como por ejemplo el EPOC. Entonces, 6 de casa, y han visto un aumento bastante significativo en estas consultas, por lo menos en estos últimos 2 meses, que fue lo que venimos trabajando más que nada en esta encuesta. Los consultorios privados, hay varios consultorios privados en la ciudad, y sobre todo en gente de clínica médica. No nos olvidemos que la gente de clínica médica, los médicos clínicos ven distintas especialidades, pero aproximadamente un 50% de los cuadros respiratorios se vieron aumentados por el humo, o por los pacientes refirieron que estuvieron en contacto con humo en el último tiempo, por lo cual tuvieron que consultar a los médicos clínicos. Y bueno, dentro de nuestra especialidad, en lo respiratorio, más o menos coincide con las guardias. Un 60% se relacionaban con reagudizaciones, pero yo quiero decir que en mi experiencia, todos los pacientes de último momento, todos hacen referencia en algún momento al humo de la ciudad, sea porque se sienten peor, porque reagudizan alguna enfermedad, sean pacientes controlados o no controlados, o también hay un factor emocional muy, muy importante que no lo quiero dejar pasar, que muchos pacientes tienen miedo. Hay pacientes que me han dicho, mira, Banksy, por la pandemia estuvimos encerrados, y ahora esto lo tomo como una pandemia porque no me da miedo salir de mi casa. Porque si salgo tengo miedo de reagudizarme, tengo miedo de que me empeoren los síntomas, y venimos trabajando hace mucho y tengo miedo de perder ese trabajo que venimos haciendo. A nivel gubernamental no hay una política sanitaria para el control del fuego. ¿Qué significa esto? Que las islas se prende fuego habitualmente. Es práctica habitual de los habitantes que tienen ganado, para tratar de que venga pasto verde, para tratar de hacer limpieza, sin salir o sea, escapando al descontrol que fue este último tiempo, esta quema de pastizales tan enorme, ¿no? No hay una política para eso, no hay, como por ejemplo decir, se quema de tal lugar, tanto puedes quemar, tanto no. Sí, en este estadio, a nivel gubernamental, hubo un apoyo muy importante en el combate del fuego. Acá en San Pedro se pusieron postas donde los brigadistas trabajaban, donde los aviones despegaban, donde los helicópteros despegaban, con controles para también los trabajadores que combatían el fuego. Y sí, también hay fuertes multas para si en algún momento se encontraba alguna persona prendiendo fuego, o si se detectaba algún lugar que era propietario de algún campo, alguna lesión, en alguna parte de la isla, había fuego en ese lugar. Ahora, a modo como para ver lo que estamos hablando, voy a marcar unos videos como para ver el impacto de esto. Quiero decir que esto me lo pasó un amigo mío, que es un apicultor. Ese tarrito es de apicultor, que vio muy, muy afectada su actividad laboral también, aparte de esto. Y fíjense, si ustedes ven el impacto de esa ceniza que se ve en la tierra. Esa ceniza muchas veces
llega a la ciudad y está en los techos, en el piso, en los patios de nuestras casas, y nada, que nos ve afectado también por eso. Ahí lo que se ve también es el avión, cómo combate, cómo se combate este fuego buscando los focos ígneos. Bien. Pongo otro video, ahí también los brigadistas en estos videos también servían como antes se usaba los banderilleros, donde se detectaban los focos de incendio, le hacían la marca a los pilotos de los aviones, como para decirle dónde tenían que tirar el agua o no. Este video es para marcar aproximadamente cómo es la superficie que en la que venían trabajando. Fíjense ahí los brigadistas tratando de limitar con zanjones eh, el fuego, ¿sí? Y la cantidad de pastizales que había a través del helicóptero. Y acá también el tema de cómo combatían en la tierra, ¿no? Bueno, como para ir terminando y en honor al tiempo, como dijo la doctora Susana, tenemos muchos trabajos pendientes, mucho se ha hecho también para esto, pero como un documento de posicionamiento de la intersección junto con la gente de ocupacionales y nosotros las destructivas, se ha generado un documento a través de la AMR, esos documentos salieron a la prensa, hemos dado varios reportajes de prensa para hacer por la preocupación de esto. Conseguimos la participación de vocales del litoral, distintas secciones, de distintas secciones, y también tenemos pendiente de generar más trabajo interdisciplinario, que esto sea más federal, que no quede solamente acá en la parte de las ciudades cercanas al Paraná, qué sé yo, a mí se me ocurre, se ha abierto trabajo de investigación, lo que le pasa en Tucumán con la quema de la zafra, ¿sí? Y con eso también tenemos planeado hacer encuesta a nivel de la población, a ver si esto lo piensan como una problemática social, y generar datos nacionales para salir a concientizar con el problema y educar a la población sobre qué podemos hacer y qué tenemos pendiente nosotros para el futuro, ¿no? Muchas gracias por a ustedes. Sergio, estás muteado, me parece. Susana, Sí, bueno, presentamos muchas al doctor gracias. Ciruzzi, ¿te parece? Sí, sí, bueno, muy interesante tu aporte, Maxi. Y bueno, ahora vamos a continuar con la próxima charla, que está a cargo del doctor Julián Ciruzzi, que es especialista en neumonología, miembro de la sección ambiental ocupacional y ex presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria. Adelante, Sí, doctor. fundamentalmente. Julián, viste todo el humo que mostró Maxi. ¿Qué Sí, tiene ese sí, humo? ¿Por sí, qué hace mal a la salud? ¿Por qué a la gente la perjudica? exactamente. Vamos a tratar de dar algunas ideas. Primero agradecer a las secciones de ambiente y ocupacionales y también a la sección de obstructivas, esta tarea conjunta que hacen en dos secciones donde puede ver el impacto que esto puede tener, es muy importante para la asociación. Además, este es un tema central, ya que el medio ambiente está en el mundo en riesgo, es una situación global, y todo lo que podamos hacer para minimizar o mitigar lo que está ocurriendo va a ser bienvenido. Por eso, así como un año le dimos al año 2021 el año del medio ambiente como central en nuestra asociación, esto también vuelve a redefinir claramente la necesidad de nuestro encuentro, de nuestro apoyo. Voy a compartir pantalla, a ver si vamos bien así. ¿Se ve bien? Ahí vamos. Voy a poner el cursor, ahí está.
Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces también con la presentación. Quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hablar de fisiopatología y básicamente los efectos que tiene el humo en la población en general. Yo también puse algunas fotos recientes. Estos son incendios generados recientemente y publicados el 9 de marzo de 2023 para demostrar que no solamente está afectada en la zona de San Pedro y el Delta, como marcaba muy bien el doctor Romanchuk. Acá tenemos incendios cerca de la Ruta 25 en Pilar. Esto fue cerca de un country que se encuentra así. Por lo tanto, también esto ha afectado a zonas urbanas. Y estos también son los incendios del Delta, donde tenemos una visión. Es un poco para mostrar el impacto que esto tiene, ¿no? Básicamente yo quiero definir los efectos que puede tener el humo en esta diapositiva, donde podemos ver un vaso de agua que está totalmente sanitizada, es agua potable, y un vaso de agua turbia. Y si a las personas les decimos elegir qué agua tomar, seguramente elegirán tomar el agua cristalina. Pero lo que mismo ocurre con el aire, la diferencia es que con el aire hay fenómenos que no se pueden controlar, no los podemos controlar, no están bajo nuestro control. En cambio, en las ciudades el agua potabilizada es algo que ya se ha, por lo menos, establecido en gran parte de las poblaciones. También como punto de partida quiero decir que mostrar que en el año 2021 la Organización Mundial de la Salud dio las guías de los niveles que tenemos que tener de distintos materiales particulados, de ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro y monóxido de carbono. O sea que hay un parámetro. A modo de ejemplo, creo que después lo vamos a comentar en otra diapositiva. En Rosario se llegó a medir que estos niveles estaban por cinco veces por encima de estas variables que serían las variables óptimas para poder tener una salud respiratoria adecuada en la población. En relación a lo que hablaba recién Maximiliano, yo lo que pude recabar en base a un dato en la Universidad Nacional de Rosario, el domingo 7 de agosto, cuando yo estuvo cubierta de humo proveniente de la quema de pastizales, se vio que habían tenido 300 llamadas y consultas telefónicas por problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo, pero 200 de ellas se produjeron en las jornadas siguientes al domingo 7 de agosto. O sea, esto es un dato real y oficial de este registro que estaban hablando recién. Básicamente, la quema de emisiones de gases dan lo que se llama el efecto invernadero. Estos gases lo que hacen es aumentar el calentamiento global y a su vez estos gases son los que provocan a nivel del ozono estratosférico que este sea también más tóxico y menos protector. Las alteraciones químicas de la atmósfera se traducirán en pérdidas de la producción agropecuaria y por cambios climáticos y también por la afectación de los suelos. Lo que me decía Maximiliano es contundente. También esto afecta a la calidad del agua, ya que se disminuyen por cambiar el suelo, la infiltración de las lluvias y el agua en el suelo y se produce pérdida de carbono, que es también almacenado por las vegetaciones. Estas pérdidas pueden demorar más de una década en ser recuperadas, cuando el incendio aumenta la producción de carbón, básicamente. Ahora, el principal componente que tenemos cuando hay un incendio o hay humo es la presencia de materiales particulados, que ahora lo vamos a definir más adelante. Y el tamaño es indicador de su potencial para causar daño en la salud respiratoria. Abajo están los contaminantes, yo lo voy a mencionar rápidamente, por ignición de incendios forestales o ignición de combustibles vegetales vivos y muertos. Es una mezcla de vapor de agua, partículas contaminantes, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos junto con otros químicos orgánicos, óxidos de nitrógeno, oligoelementos y varios gases como la acroleína, formaldehído, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y también existen componentes como los hidrocarburos aromáticos, policíclicos, considerados cancerígenos, y el polvo levantado, que puede contener restos de sílice cristalina. La composición exacta de cada humo dependerá de los múltiples factores como el tipo de combustible, la humedad, la temperatura, la climatología y las condiciones de viento, entre otras variables. Esta presentación, que parece compleja, la dejé de manera para que sea descriptiva de la complejidad que tiene el humo en su composición. Como dijimos, el material particulado es el material que es el que más nos va a afectar.
Ya de por sí este material está presente en la atmósfera que respiramos cotidianamente, y tenemos partículas de 10 micras y partículas de 2,5 micras que son generadas por los vehículos móviles o por otras fuentes contaminantes. Y después tenemos en el ozono troposférico, que es el ozono que está más cerca sería de los 10.000 metros. En ese ozono es donde se produce el cambio de otros gases que a su vez se comportan y se particulan, como el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Esto sería en general lo que nosotros tenemos presente en la atmósfera en forma habitual, en las ciudades, en los grandes centros urbanos, en las fábricas, y agravado cuando tenemos incendios forestales o incendios de pastizales. Para comprender la dimensión del problema, el tamaño de estas partículas es muy pequeño, muchas veces no los vamos a observar. El material de 10 micras, comparable al polvo del polen o el moho, tiene menos de 10 micrones, y fíjense que comparándolo esto con un cabello humano, la dimensión que tiene, la partícula de 2,5 en celeste, que es la más pequeña. A su vez, ahí está la comparación que tendríamos con la arena fina de playa, de 90 micras de diámetro. O sea, tenemos aquí una comparación para comprender que esto muchas veces no es manejable por nuestra vía aérea. Y acá está el punto más saliente. Nuestro organismo tiene una capacidad de depuración de ciertas partículas o material particulado, generalmente de mayor tamaño, de 10 micras o entre 2,5 y 10 micras. Ocurre que este clearance mucociliar, que tiene cierta capacidad para limpiar nuestra vía aérea, cuando se ve superado en la cantidad de partículas que están en el medio ambiente, un poco recordando lo que estaba en las recomendaciones de la OMS, cuando esto supera ese nivel es donde empezamos a tener problemas y cambios en los alveolos más pequeños de acuerdo al tamaño de la partícula. Ustedes van a observar en esta imagen cómo las partículas más grandes van a afectar a la vía aérea superior, hasta 5 o 6 micras, y las menores van a ir progresando hasta llegar a los bronquiolos terminales y a los alvéolos. Por lo tanto, esta es justamente la problemática que tenemos en el humo, el material particulado. ¿Cuáles son los efectos que van a tener los pacientes? Bueno, en base a esto que decíamos recién, irritación de ojos, nariz y garganta, tos y producción de flemas, opresión en el pecho, dificultad para respirar, potencial desencadenante de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, agravamiento de enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca o enfermedad cardíaca isquémica coronaria, agravamiento de las enfermedades pulmonares como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también la muerte prematura en adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas pulmonares. Y con respecto a los efectos de los distintos contaminantes, tenemos que, bueno, como dijimos, la muerte prematura en adultos por enfermedades cardíacas o pulmonares, reducción del crecimiento pulmonar en niños expuestos a material particulado durante muchos años, posible desarrollo de aterosclerosis, endurecimiento de las arterias y bronquios como bronquitis crónica en personas expuestas, aumento de la mortalidad de las células depuradoras del sistema inmunológico, como mencionamos recién, y también se propicia la situación en la liberación de peróxidos y radicales libres orgánicos en los pulmones, como estrés oxidativo que daña los tejidos pulmonares. Todo esto desencadena una respuesta inflamatoria y básicamente, bueno, puede agravar todas las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. ¿Cómo funciona esto? Básicamente los materiales particulados y los distintos componentes tóxicos nos llevan a tener un estrés oxidativo, lo que da cambios epigenéticos, cambios de la inmunomodulación, inflamación, y esto, en nuestro caso, como neumonólogos, el foco está dado en la enfermedad respiratoria, donde vamos a tener en el tiempo, en el proceso del tiempo, cáncer de pulmón. Ya tenemos estadísticas que muestran que la contaminación ambiental favorece este cáncer a largo plazo, el desarrollo de asma y EPOC, y también mayor cantidad de infecciones respiratorias en pacientes vulnerables, como son los niños, los ancianos. Y básicamente en los niños que están en desarrollo, restricción del crecimiento y la función pulmonar en su deterioro. Acá es muy importante también tener en cuenta que el medio ambiente y lo que está en él, como en este caso el humo, va a afectar alrededor de la polución, todo una situación que va a estar presente en el desarrollo
del feto en la madre, y se van a generar una serie de sistemas como una inflamación sistémica, cambios endoteliales, un estrés oxidativo, alteraciones de la placenta, del transporte de oxígeno, efectos directamente por las nanopartículas y cambios epigenéticos, como mencionábamos. Y después, en el recién nacido, vamos a tener bajo peso, alteración del sistema inmunológico del niño, una función pulmonar alterada y posiblemente morbilidad a través de su desarrollo. Dentro de los componentes que mencionamos recién hablamos de los componentes particulados. Ahora vamos a referirnos brevemente a los otros componentes que están presentes. El segundo contaminante es el monóxido de carbono. Como sabemos, es un gas incoloro e inodoro, provoca graves efectos de la salud de forma casi inmediata, como disminución de la capacidad de trabajo y la pérdida de percepción visual del entorno, efecto túnel, y también dolor de cabeza y náuseas. También efectos más graves si los niveles de concentración son elevados y si se trabaja muy cerca de un fuego sin llama, como también la pérdida del conocimiento, que también conocemos como el punto más grave. Y para los pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares, esto puede desencadenar dolor de pecho, arritmias o incluso llevar a la muerte súbita. En relación al tercer componente que debemos mencionar, dentro del listado que vimos al inicio de la charla, tenemos al formaldehído y la cloreína. Estos dos aldehídos provocan irritación ocular en nariz y garganta, depresión de la frecuencia respiratoria y parálisis temporal de los cilios, o sea, de los ciliares, del aparato mucociliar respiratorio, que justamente es el encargado de la limpieza de estos elementos extraños. La exposición continua del formaldehído está relacionada con el cáncer nasal. En el siguiente punto tenemos los óxidos de nitrógeno y azufre, que también lo mencionamos al principio como que estos eran elementos presentes en la atmósfera. Afectan los ojos, mucosas, tracto respiratorio superior y pueden desencadenar dificultades respiratorias y asma. No son los más comunes en estos incendios y no alcanzan altas concentraciones, por lo tanto son irritantes, pero no son realmente causa de situaciones graves. El benceno y otros compuestos orgánicos pueden estar presentes, hay discrepancias si realmente pueden ser tóxicos en el mediano o largo plazo, pero de alguna manera ellos se encuentran en la combustión del gasoil, incluido el combustible de las antorchas de goteo, que se utilizan como mostró Maximiliano al principio, en un video que se utilizan para encender los fuegos que después arrasan con los pastizales. En Argentina tenemos un Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Esto es un mapa que está hecho al día 21 de marzo, o sea, esto fue hace 2 días, donde se registran los distintos tipos de incendios que están en este momento a nivel nacional. A nivel nacional, como al principio mostramos una de las imágenes del incendio de en Salta. Salta en el verano un incendio muy grande, lo mismo pasó en el Delta, en San Pedro. Acá, esto es día a día, se ve el día 21 de marzo, donde tenemos tres categorías de incendios: el contenido, el controlado y el activo. Aquí a la derecha van a ver las distintas provincias que estaban con incendios, los departamentos que estaban involucrados y el estado. Si el incendio está activo, controlado o extinguido. O sea, serían las 3 variables en donde podemos hacer el seguimiento de cómo está cada una de las situaciones. Por ejemplo, en Ituzaingó, de evento 12, en San Marco, el incendio estaba activo. Y por ejemplo, bueno, en Santa Julián, Cruz, estamos en tiempo, disculpa. extinguido. Ya estamos terminando. Gracias. Y para finalizar, un elemento de riesgo que tenemos que tener en cuenta es la presencia de basurales a cielo abierto. En muchos municipios, por no contar con medios económicos, también encienden periódicamente y prenden y queman la basura. Esto genera otro tipo de humo, muy contaminante y muy dañino. Esto recientemente ocurrió en el Alto Valle, en Neuquén y Río Negro, y van a tener marcados así en verde y en rojo las distintas situaciones de estos basurales que vamos a tener que tener en cuenta para poder trabajarlo también. Así que bueno, respirar aire puro es un derecho, no contaminarlo es un deber. El 16 de noviembre es el Día Internacional del Aire Puro. Como conclusión podemos decir que el humo generado por la quema de pastizales y bosques genera daño en la salud en el corto, mediano y largo plazo, que los individuos más susceptibles son los niños, embarazadas y los de tercera edad,
y que el monitoreo de estos incendios y su detección precoz es la manera de evitar mayores consecuencias de la salud respiratoria. Como decía Maximiliano, tenemos que generar mejores diseños y trabajos de investigación para que las autoridades puedan tener elementos para generar leyes que nos protejan de estas situaciones. Muchas gracias por su atención. Excelente, Julián. Muchísimas gracias por tu participación. La verdad, un lujo. Bueno, ahora es el turno del ingeniero Di Velia. Él es doctor, es investigador externo del CONICET. Y bueno, hay que ver si el ingeniero piensa que solamente el problema es el incendio y el humo que se genera, o también él, desde su punto de vista, ve otros fenómenos que pueden estar, digamos, involucrados en todo esto. Y de paso comentamos que hay invitados de la Universidad Nacional de Entre Ríos, del área de investigación ambiental, presenciando nuestro webinar. Ingeniero Carlos Di Velia, estamos con usted. Les recuerdo a todos que si les interesa hacer preguntas, comentarios o algo para la pequeña distinción que vamos a tener al final, pueden hacerlo a través de la aplicación, escribiéndolo en la función de preguntas y respuestas, y la vamos a ir juntando y después vamos a charlar todos un poquitito sobre lo que se está. ¿Sí? Ingeniero, lo dejo con la presentación. Muy bien, gracias Sergio. Agradecer en primer lugar a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria por esta invitación, es un placer poder participar. Así que yo quería contarles un poco acerca de los incendios y cuáles son las herramientas que hoy tenemos disponibles para su detección, monitoreo y en cierta medida, como hablaba recién el doctor, para poder prevenirlas. Tanto Maximiliano como el doctor presidente les han mostrado la ocurrencia de fuegos a nivel nacional, ¿sí? Algunos en el Delta, han mostrado algunos en la provincia de Salta y algunos otros en el resto del país. Pero fíjense, aquí con puntos rojos están los focos de incendio detectados, esto es durante el mes de marzo de este año, ¿sí? En el resto de nuestro planeta. Fíjense cómo los fuegos forman parte de muchísimos ecosistemas a nivel mundial, afectando no solo pastizales, sino también bosques y otros tipos de vegetación. Esta es una imagen de enero de este año. Esta es una imagen de febrero de este año. Fíjense cómo nuestro país ha aumentado significativamente el número de focos de calor detectados durante el mes de febrero. Esto es el mes de marzo, donde tenemos gran parte de los focos en nuestro país, desde Bahía Blanca hacia el norte y sobre todo en ambientes áridos y semiáridos. Y por ejemplo, esta es una foto de marzo de los focos de calor detectados entre el 19 de febrero y el 21 de marzo en la zona un poco del delta de influencia que acababan de mostrar los doctores. Fíjense entonces cómo los focos de calor forman parte en gran medida recurrente en este tipo de ecosistemas, ¿sí? Y no es solo este año, ¿sí? Fíjense que esto es el año 2020 y así podríamos recorrer las imágenes de detección de focos de calor, donde hoy podemos decir que la ocurrencia de fuegos en nuestro país y principalmente en la zona del delta que ustedes están describiendo particularmente es una práctica recurrente. Pero hoy, además de poder detectarlos, como yo les estoy mostrando ahí, sí, hoy tenemos innumerable cantidad de satélites que pueden detectar esos focos casi de manera horaria. Tenemos una serie de herramientas realmente muy útiles para el monitoreo y la prevención de incendios y sobre todo para lo que a ustedes más les interesa, que es la calidad del aire. Fíjense que este es un producto brasileño del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales en Brasil, que genera un producto de calidad de aire. Y la verdad que a mí me pareció muy interesante poder mostrárselo. Es un producto que está disponible día a día, hora a hora, y que además de hacer sondeos atmosféricos a través de satélites para estimar la calidad del aire, a través de modelos de simulación climáticos, puede simular el movimiento de estas masas de aire. Fíjense que aquí, como contaban anteriormente, está representado el material particulado de menos de 10 micrómetros, si no me equivoco, y pueden ver ahí cómo
esto es el 20 de marzo, esto fue ayer. Fíjense que tenemos una atmósfera bastante cargada, con niveles, aquí aparece entre pésimo y crítico en cuanto a calidad del aire. Fíjense que esto está expresado en miligramos de material particulado por metro cúbico, material particulado en este caso menos de 10 micrómetros. Y entonces estas herramientas hoy nos permiten poder monitorear en tiempo real y hacer previsiones en tiempo real de cómo está cambiando la calidad del aire. O sea que no solo tenemos que mirar por la ventana cómo está el humo o esperar que venga el viento y apunte para otro lado, sino que hoy tenemos herramientas para poder hacer alertas y poder hacer un poco de prevención. Estas herramientas nos permiten casi cada 6 horas, cada 3 horas, tener previsiones de el movimiento y la concentración de partículas estimadas a partir de satélites y modelos de simulación. Fíjese que este es un detalle mucho más amplio. Esto es de hoy para la zona de San Pedro y Varadero. Fíjense que estamos con niveles hoy, según esta fuente de información, en niveles, si no me equivoco, el verde es regular, ¿sí? Con una situación regular de material particulado en la atmósfera. Y ahora contarles un poquito de qué está pasando en esta zona particularmente, ¿sí? Esto también es un producto generado a partir de información satelital, y lo que se ha estudiado en esta plataforma es la cobertura de agua desde el año 84 hasta el 2021. Esto es a nivel mundial, pero yo le hice foco en la zona de influencia que hoy estamos tratando. Si ustedes pueden ver, fíjense que históricamente la ocurrencia de inundaciones en el delta es bastante alta, es por lo menos de 1 cada 2 años en gran parte del área que a nosotros nos interesa. Pero si hoy hacemos detalle en alguna de las zonas que ustedes están viendo, van a ver que hace por lo menos 2 o 3 años, fíjense que aquí están en barras marrones, son los años que no ha habido inundaciones, y hace por lo menos 2 o 3 años que no hay inundaciones. Esto realmente hace que el material verde y seco acumulado sea muy grande, la humedad sea muy baja, y entonces la ocurrencia de cualquier foco de calor genere un incendio de envergadura importante. Otra característica a tener en cuenta, fíjense, esta es la temperatura media anual para San Pedro de los últimos 40 años, y fíjense que ya hace casi 13 años, 14 años que tenemos temperaturas cada vez superiores a la media. O sea que San Pedro y gran parte de nuestro país y gran parte de nuestro planeta, ustedes los habrán vivido en estos últimos días, estamos experimentando cada vez temperaturas más altas. En San Pedro particularmente, fíjense, estas son las precipitaciones anuales, también desde el 79 hasta ahora, y fíjense que año a año tenemos las precipitaciones que están por debajo de los valores normales. Es decir, que año a año tenemos temperaturas más altas y menos agua. 2 factores realmente muy predisponentes a la ocurrencia de incendios y que seguramente han influido bastante en que tengamos estos eventos de incendios. Fíjense que si lo analizamos mensualmente, tanto las anomalías de temperatura como de precipitación, esto se confirma mensualmente, ¿sí? Estamos teniendo veranos, eneros particularmente, cada vez más calurosos, 3 grados por encima de lo normal y con lluvias de hasta un 70% por debajo de lo normal. Así que, en gran medida, lo que estamos experimentando son estas altas temperaturas, estas bajas precipitaciones, sistemas que están acumulando muchísima biomasa seca con muy baja humedad y muchas veces con una presión ganadera importante, donde el ganado se está moviendo hasta estas regiones marginales y donde lamentablemente muchas veces el fuego es utilizado como herramienta de manejo. Así que mi objetivo en esta charla entonces era mostrarles un poco la extensión que tiene el fuego hoy en nuestro planeta, particularmente en la región del Delta,
cuáles son los factores predisponentes que estamos teniendo y cómo hoy disponemos de herramientas para poder monitorear no solo la ocurrencia y tener una idea de lo que está pasando con los incendios, sino de estimar esas partículas menores a 10 milímetros que tanto afectan la salud y poder hacer un poco de previsión y alerta en cuanto al movimiento de estas partículas en la atmósfera. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, yo soy Vanina Martín, voy a presentar en este momento a nuestra última disertante, que es la doctora Gabriela Manones, que algunos ya la conocen. Gabriela es médica especialista en terapia intensiva y médica neumóloga, es miembro de la sección de patología ocupacional, ex coordinadora de la sección, y justamente fue durante la gestión de Gabriela, en la que nosotros veníamos trabajando hacía años en el tema de ambiente, en el que hemos solicitado a la asociación el cambio del nombre de nuestra sección, que pasó a llamarse de patología ocupacional solamente a ocupacional. Lo cierto es que las consecuencias del cambio climático y el compromiso que hemos adquirido los distintos colectivos científicos y la sociedad en general con el medio ambiente en este último tiempo han hecho surgir y que cada vez nos resuenen más palabras y términos que ya forman parte de un glosario enmarcado en esto de lo que llamamos la sostenibilidad ambiental. Y la huella de carbono es justamente uno de esos términos. Así que ¿qué es la huella de carbono? Hola, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias a los coordinadores de ambas secciones, de la sección de obstructiva e inmunología y de la sección de medicina ocupacional y ambiental, por la invitación a participar en este tema que, bueno, a nosotros los de ocupacionales nos interesa mucho. Bueno, primero, como me decía Vani, ¿qué es la huella de carbono? ¿Qué es, cómo se calcula, de qué se compone y cuáles serían las acciones posibles para mitigarla? Es un poquito de lo que les quería comentar hoy. En primer lugar, la huella de carbono surge se dice huella, el término huella está acuñado porque es como la estela o la herida que deja en la atmósfera los gases del efecto invernadero. Muchos de ellos, como los fluorados, duran hasta más de un año en el ambiente, en la atmósfera, por eso se les llama huella. Y se llama de dióxido de carbono, aunque sí hay un montón de gases, o muchos gases como el metano, el óxido de azufre, los clorados, los fluorados, el ozono. Bueno, y esto es porque lo que se ha hecho para su mejor análisis es la unificación de todos los gases por medio de una ecuación en dióxido de carbono, a través de se nombra como equivalentes de dióxido de carbono por medio de una ecuación, transformando a todos los otros gases en el dióxido de carbono. Estos gases, como les decían bien el ingeniero y Julián, surgen de todas las actividades que se desarrollan en nuestro planeta, como por ejemplo la industria, la ganadería, la agricultura, y el sector salud también es uno de ellos. Sobre todo la huella de carbono tiene un promedio más o menos per cápita de 4... Sí. Sí, Vani. No, justamente te quería preguntar si nos puedes contar un poquito, no sé si ibas a eso, de cuál es la huella de carbono de nosotros, ¿no? Del sistema sanitario y qué nos podés hablar de ese tema. Bueno, la huella, a eso iba justo. Mira, la huella del sistema sanitario es de un 4.4% las emisiones globales, y estas se encuentran en el top 5 de las emisiones globales netas. Muy, muy por debajo de lo que es la industria, la agricultura, la ganadería y los residuos. Pero sí es una parte importante. Quinta no es menor y no es para desechar.
¿Cómo surge la idea de analizar el sector salud? Bueno, todos sabemos el compromiso a partir del cambio, como decía recién el ingeniero, ¿no? Año a año se ve un calentamiento, se ve un aumento de la temperatura en el ecosistema, se ve en el ambiente, en el mundo, un aumento de temperatura. La Convención de París, que fue uno de los primeros que tocaron el tema de ambiente, propusieron bajar 1,5 grados de temperatura. Es como la premisa, bajar 1,5 grados de temperatura para evitar el calentamiento global y así evitar las consecuencias sobre el cambio climático de ese calentamiento global, que nosotros en nuestro país lo estamos viendo. A partir de diferentes trabajos, sobre todo 2 trabajos que quería nombrarles, que son muy importantes en cuanto al análisis de la huella de carbono en el sector salud, es en el 2018 y en el 2019, sobre todo el del 2019, que es un estudio internacional que compararon a 43 países la emisión de la huella de carbono del sector salud de estos países. En realidad terminaron participando 34 países, bueno, se analizaron varias instituciones, en total 190 instituciones que tenían a 18.000 hospitales, y se dieron cuenta de que tenían que dividir estas acciones por alcances. Alcance de las emisiones directas, ¿sí?, de los efectores propios de salud, hospitales desde gran complejidad hasta complejidad muy baja, como salas de atención primaria, por supuesto, con lo que eso conlleva, ¿no? También ambulancias, los sistemas que proveen, bueno, y también las atenciones domiciliarias que se generaban, y el alcance 2 y el alcance 3, que eran las emisiones indirectas. ¿Y estas qué son? Las del alcance 2 son todas las actividades anteriores al proceso productivo, al proceso de atención de salud propiamente dicho en los efectores de salud, y las segundas, las actividades terciarias que también eran indirectas, eran todas aquellas que derivaban directamente de la atención en salud. Es decir, todo lo que era residuos, lo que era costes de energía, lo que eran procesamientos de material del propio sistema, lo que era derivación de los pacientes, vuelos, pero sobre todo, bueno, residuos y industria farmacológica, desechos farmacológicos, etc. Como se puede ver aquí en este slide, el sector más importante que contribuía a la huella de carbono en el sector salud era el alcance número 3, que era los efectos indirectos después de la atención, después del hospital. Y dentro de la generación propiamente dicha dentro del sistema de salud, la principal generación de emisiones era la distribución energética, es decir, la calefacción, la refrigeración, la electricidad. Todo esto era lo que generaba mayor emisión. Entonces, decidieron estudiarlo, como yo te decía antes, a mayor que la huella de carbono se iba a diferenciar o iba a cambiar de acuerdo al Producto Bruto Interno de cada país. En el segundo slide se veía que Estados Unidos tenía como 20 toneladas per cápita y Argentina tenía 5,7 toneladas per cápita, cuando el promedio debería ser de 4,4 o debía ser por algunos estudios de 4,4. Acá podemos ver en porcentaje la huella de carbono, por ejemplo, de América Latina, de América del Norte, que tiene un 29%, a la cabeza liderada por Estados Unidos, América Latina y el Caribe un 6%, Asia un 30%, pero a la cabeza liderada por China, que es la que más emisiones ofrece, y bueno, Europa Central, bueno, los diferentes. ¿Por qué esto es importante? Y a mí me pareció muy importante mostrarlo y recalcarlo, porque fíjense que los países, Europa también tiene una gran cantidad de emisiones, pero que no se compara ni con China ni con Estados Unidos. Los países que tienen un mayor PBI también tienen una mayor inversión en salud. En cambio, por ejemplo, Estados Unidos invierte en salud per cápita $9.800. La India, $3. Entonces, ¿qué pasa? Estos países son generadores
de emisiones, de mayor cantidad de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, y esto genera un daño en el cambio, un cambio climático, y esto contrae las enfermedades que vienen acarreadas por este cambio climático. Pero ellos tienen la capacidad de sostener las enfermedades o de tener un sistema de salud que las contenga. En cambio, los países de bajos recursos no la tienen. Y los que están pagando el coste de este gran cambio climático son las personas de los países de bajos recursos. Acá, con un poquito para graficar, ¿no? Lo que les decía, que el calentamiento fundamentalmente en los hospitales y en el área de salud se generaba más por el sistema energético. Hay una gran crisis intentando resolver el problema del sistema energético de las instituciones sanitarias. Pero nosotros no nos quedamos atrás en cuanto a lo que usamos y a lo que hacemos. Por ejemplo, para hablar un poquito de la medicina respiratoria, los aerosolizados, los aerosoles contienen hidrofluorocarbono, y el hidrofluorocarbono tiene un potencial de calentamiento entre 1500 a 2900 veces mayor que el dióxido de carbono. Y esto contribuye a un 0,3% del total de las emisiones del sector salud. Los anestésicos también. Los anestésicos tienen un total, tienen gases óxido nitroso, tienen gases floranos como el isoflorano, el dexoflorano y el sevoflorano, que tienen un potencial de calentamiento 3000 veces mayor que el dióxido de carbono, contribuyendo a la carga total de la contaminación, digamos, de las emisiones del sector salud en un 0,4%. Entonces, bueno, yo no quiero ir contra los anestesistas, pero me parece que deberían replantear. Bueno, las conclusiones, y para ir acordando con el tiempo, y como les decía, el principal problema, además de los residuos, además de los desechos alimenticios, de la industria farmacológica, el gran problema son las emisiones en cuanto a la energía. Entonces yo creo que el desafío es poder establecer una transición para el 2050 en energía, tratar de usar energías limpias, energías renovables, y dejar de utilizar o transicionar con la energía derivada de los compuestos fósiles, ¿no? De gas, de petróleo, o sea, del petróleo, bueno, de donde sale el gas, los combustibles, etc. Entonces, ir por una huella climática, ir a cambiar la huella climática del salud ahora, hacer una transición hacia energías renovables. Hay un montón de lugares, sobre todo África y la India, en donde la mayor parte de los hospitales no cuentan con sistemas eléctricos de salud. Electrificar con energía limpia, ya sea eólica o solar, las instituciones de salud, un camino hacia emisiones cero para el 2050, y optar por plataformas de salud que sean climáticamente inteligentes. Y para esto, ¿qué se necesita? Se necesitan lineamientos y planes de gobierno, gubernamentales, como para poder cambiar eficientemente las conductas en salud, y también profundizar un poquito lo que es la investigación en salud y cambio climático, que tener en cuenta no solo nuestra práctica actual y diaria, sino todo lo que hace posible que nuestra práctica se pueda hacer. ¿De dónde viene? Es decir, desde la construcción del hospital, desde el empleado que va a trabajar en auto al hospital, desde el sistema de comida, desde los productos textiles que llegan al hospital, hasta la manufactura propiamente dicha y la atención al paciente, los recursos tecnológicos que se utilizan, porque eso consume también energía, y lo que vamos a hacer con eso después cuando tengamos que hacer un tratamiento del residuo que eso genera. Muchas gracias. Muy bueno. Y como dice nuestro principio, primo non nocere, ¿no? Primero no dañar, esa sería nuestra obligación como médicos, pero bueno. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gaby. Sí. De primera, te escuchamos entrecortada, Vani. Bueno, puntualmente, muchas gracias a todos. Hemos consumido casi todo el tiempo con las charlas. ¿Alguna pregunta vamos a poder hacer? No sé si tenemos ahí, Manu, para alguna pregunta para algún disertante.
Sí, sí, a ver, viendo un poquitito las cosas que se preguntaron y las cosas que se plantearon, eh, bueno, trataremos de, por ahí para también resumir en una cuestión de tiempo, tratar de participar entre varios. Y lo que veo es que surgen algunas cuestiones con respecto a los efectos de los cambios ambientales, en particular, bueno, todo lo que habló el ingeniero del humo y la quema de material biológico, que es muy interesante, y que es lo que estamos viviendo, ¿no? Es lo que disparó todo esto. Maxi empezó contando su experiencia y los números que se ven en la región sobre exacerbaciones agudas de patologías crónicas. Después Julián comentó sobre el efecto de muchos de estos elementos en el desarrollo de patologías crónicas de por sí, más allá de las exacerbaciones agudas. Después el ingeniero comentó sobre los eventos que están ocurriendo en este momento y cercanos con lo que parecería ser un cambio progresivo hacia temperaturas más altas y menos lluvias y menos inundaciones. Y luego Gabriela, bueno, nos comentó un poco más referido a lo que es la parte industrial y los desechos y las emisiones relacionadas con la industria de la salud. Por ahí lo que estamos viendo, y surgieron en un par de preguntas, es, queda claro el efecto en la patología, en las exacerbaciones agudas. Ahora, ¿tenemos algún tipo de datos desde la comunidad científica de la salud sobre asociación entre mayor desarrollo de patologías crónicas y exposición a este tipo de eventos, más allá de la exposición a biomasa que particularmente está relacionada con EPOC, pero más allá de eso estamos viendo que son otros elementos? Y por otro lado, el ingeniero, si por ahí nos puede comentar si esto también tiene una variación estacional, o si es algo que por ahí vemos durante todo el año, pero se ve más en esta época, y si eso implica que la exposición sea más prolongada que estos eventos que están sucediendo. Y por ahí charlar entre Maximiliano, Julián, el ingeniero, Gabriela, y tratar de hacer una apuesta en común sobre esto, la relación entre más la patología crónica, que por ahí no queda tan clara, por ahí Maxi tiene alguna experiencia en el área, o por ahora lo único claro que está es el efecto en las exacerbaciones agudas. Perdón, si me dejas aclararlo, esto está demostrado, que la exposición al humo genera daño en el mediano y en el largo plazo. Yo mencioné el cáncer de pulmón como ejemplo, pero la presencia de enfermedades como el asma, hay varios trabajos en Inglaterra, o la predisposición a infecciones agudas, o algún cambio también de los ciclos virales que se dan por el calentamiento global, también influyen en estos fenómenos locales, en donde la exposición al humo es muy clara. Y un hecho muy evidente para esto es en Perú, en Lima, en una autopista, hicieron un estudio donde vieron que los niños que estaban más cerca de la autopista, hasta 4 cuadras, tenían más crisis asmáticas y asma en desarrollo que los niños que vivían más alejados de la autopista. Así que hay muchos trabajos que demuestran el daño respiratorio a mediano y largo plazo. Claro, que la asociación con enfermedades crónicas está demostrada, está clarísimo. A lo que voy por ahí es a que particularmente estamos hablando de quemas de pastizales, que por ahí el ingeniero nos puede ayudar a saber si estas son cosas que por ahí son aisladas y cíclicas, porque no lo vemos durante todo el año. Entonces, si eso en particular está, estos eventos que estamos viendo ahora y que motivaron todo esto, más allá, como le digo, la exposición a la biomasa es súper demostrada, con un montón de enfermedades crónicas que están en disputa. Ahora, particularmente estos eventos, ¿podemos generar una asociación en lo crónico? Creo que Gabriela quiere decir algo. Sí, mira, hay varios trabajos en bomberos, que son los que más están, que son los que más han estudiado y la población que más ha estudiado, y que en bomberos, y bueno, como decía Julián, en niños en edad antes del colegio, que viven en regiones o en lugares expuestas, como dice Julián, a las autopistas. También los chicos que viven cerca de los basureros o los basureros a cielo abierto. También en Guatemala hay varios estudios de los chiquitos y las mujeres en las cocinas, que usaban las cocinas a leña, el desarrollo de EPOC a largo plazo, EPOC en la infancia, en EPOC en jóvenes no fumadores. Pero en los bomberos, lo que está también demostrado es el desarrollo no solo de cáncer de pulmón, sino por los compuestos, por el combustible, el cáncer de testículos, bueno, y otros tipos de cánceres. Entonces, sí, Rosita, nuestra compañera de sección, ha hablado en varias oportunidades de esto, inclusive ella ha hecho un trabajo en Neuquén también sobre la afectación en los bomberos.
En Tucumán Ingeniero. tenemos el tema de la zafra. El tema de la zafra es En Tucumán específico. también, la Y zafra. hay trabajos que demuestran esto. Hay un Acá, artículo publicado por esto. Bien. acá se ha visto Vamos, también por favor, de a uno. cuando llegaban los brigadistas, también se le tomaba la saturación, y era llamativo cómo cuando venían de los aviones, bajaban de los helicópteros, la disminución de saturación llegando a 85, no llegando a saturar a 92, 93%. Después iban mejorando también a eso en el transcurso del tiempo. Y esto no sé si es tan agudo. Nosotros, por ejemplo, hace 2 años fácil que venimos sufriendo esta quema de pastizales, en mayor o menor intensidad, pero el estímulo es constante. El ingeniero por ahí nos podría dar algunos datos más sobre estos ciclos que se dan Bien. durante el año y si están realmente empeorando, y si por ahí lo que empeora también es la dificultad para controlarlos debido a los cambios climáticos. No sé. Bien, normalmente teníamos nosotros en el Delta teníamos estos ciclos de fuegos, normalmente concentrados en el otoño y en la primavera, ¿sí? Estos fuegos estaban principalmente asociados a la quema de biomasa para el ganado, las quemas de otoño promovían el crecimiento de pastitos para el invierno, y las quemas de primavera quemaban el remanente seco para que brotaran los pastos nuevos en primavera. A pesar de que eso está prohibido, ¿sí? Los fuegos están prohibidos a nivel nacional y a nivel provincial, salvo alguna prescripción particular, estos fuegos ocurren y principalmente ocurrían, como te decía antes, en octubre y primavera. Las condiciones climáticas, la presión de la ganadería, están haciendo que estos fuegos se extiendan cada vez más hacia el verano, y que es lo que sucedió este verano particularmente y está sucediendo los últimos años, ¿sí? Eso por un lado, en cuanto a la estacionalidad. Pero déjame decirte entonces que están confluyendo una serie de factores particulares en el delta, en la zona de ustedes, me parece a mí. Por un lado tenemos esa enorme superficie que mostraba Maximiliano al principio de área de pastizales con una enorme acumulación de biomasa que es fácilmente ígnea. En segundo lugar, tenemos condiciones de clima cada vez más favorables. En tercer lugar, tenemos una presión ganadera cada vez mayor que se está moviendo hacia áreas marginales, se mueve de las áreas agrícolas y se va a esos lugares. En cuarto lugar, el fuego es una cuestión provincial, tanto su control como su manejo, ¿sí? Es una cuestión provincial. Sí hay un plan nacional de manejo que ayuda a las provincias, pero el manejo del fuego en cuanto a control, supresión y alerta tiene que ver con las provincias. Y lo que está pasando evidentemente donde están ustedes es que los fuegos se producen en Entre Ríos y ustedes están en Buenos Aires. Entonces también se da esa situación particular, ¿no? Donde el que controla no le va el humo. Quiero agregarte algo, a ver que des tu opinión, porque en Buenos Aires, en algún momento el Servicio Meteorológico empezó a informar presencia de humo ambiental. Sí. Y esto alertó a la gente de Capital y por lo tanto empezó a salir en los noticieros el tema de Maximiliano. Digo porque esto fue un hecho real. Claro. Creo que fue el 2008 que empezamos con esos problemas que llegó el humo a Buenos Aires, claro, empezó con esos. Pero viste que a medida que fue pasando el tiempo, esa información se va diluyendo. Pero sin lugar a dudas, en regiones como las que están ustedes, en zonas como las que están ustedes, hoy hay que intensificar el uso de esa información que hoy está bien disponible y que me parece que tendría que haber sistemas de alerta en cuanto a calidad del aire. Y en cuanto a como hay previsiones del clima para los agricultores, debería haber también previsión, y la hay, acerca del movimiento de estas masas de partículas que tanto afectan a la salud. Buenísimo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a tener que ir cerrando ya, pero a mí me gustaría hacerle una pregunta y dejar alguna pregunta al auditorio también, fundamentalmente a Gabriela. Gabriela, ¿no es momento en que empecemos a pensar desde el punto de vista médico en lo que es un consultorio verde? Es decir, empezar a adoptar conductas de sustentabilidad a futuro. Es decir, un médico que tiene que trasladarse 1 hora, un paciente que se tiene que trasladar 1 hora al consultorio, un paciente que consume más de 5 o 6 medicamentos, a lo que nosotros denominamos polifarmacia, si realmente son necesarios, porque esa huella de carbono que genera la industria para tantos medicamentos, si no son necesarios o si las dosis
nosotros se va sumando. No sé, calculo que ustedes tienen bien estudiado y desarrollado el tema del consultorio verde, pero los neumonólogos me parece que todavía estamos un poquito tal vez rezagados y la entidad médica todavía le falta un poquito de debate sobre este tema. Sí, en algunos países se está intentando aplicar. No te creas, Sergio, que es tan fácil, porque realmente el por eso, como te decía, tiene que ser acompañado de también políticas, y no solo políticas gubernamentales, implica también políticas ministeriales, políticas, digamos, inclusive de direcciones de las mismas instituciones, porque además de la industria farmacéutica, que tratará de adecuar o no la medicación, de la medicina personalizada, que tratará de ver al paciente en una forma un poco más holística y no por sistemas para ver cómo reducir, pero sí, la historia clínica verde y la consulta verde está dándose ya en algunos lugares. No es de muy fácil implementación. En Europa no se ha podido implementar. Muchos países han firmado el convenio de esto, del descenso de un grado que incluye políticas sanitarias, del descenso de un grado y medio, pero es difícil. Bueno. Pero sí que está y sí que existe. Muy bien. Bueno, Vanina, creo que tiene un comentario especial para vos, Gabriela. Vanina. Te queremos agradecer todos los que formamos parte de este webinar de manera especial, porque les contamos a la audiencia que Gabriela está viviendo en este momento en Cataluña, así que está haciendo un esfuerzo grande porque la hora, ustedes saben que no es la misma que la nuestra, así que Gaby, muchísimas gracias por haber participado. Y yo creo que una conclusión importante para decir es que somos parte del problema, pero que somos parte de la solución, así que tenemos que empezar a trabajar como lo hemos hecho, porque es fundamental. Bien, y un agradecimiento a la doctora Ascona, que fue partícipe de todo esto, a nuestra webmaster Muriel. Y bueno, vivimos todos en un mundo cambiante, estamos con más temperatura, estamos en emergencia hídrica, hay incendios, todo esto le hace mal a la salud general y respiratoria en particular, a todos nosotros y a muchos de nuestros pacientes que tienen enfermedades crónicas. Creo que este debate, esta puesta, digamos, en escena de cada uno con sus destrezas y competencias, ha venido a llenar un espacio que es un inicio. Yo creo que esto es el inicio para empezar a desarrollar desde todos estos ámbitos interdisciplinarios nuevas políticas que sean sustentables a futuro y que nosotros podamos tal vez dejar un mundo mejor del que recibimos. Así que les agradezco muchísimo. Los invito a participar de nuestros grupos, tanto de enfermedades ocupacionales y enfermedades obstructivas, de nuestras secciones. Vamos a empezar a desarrollar trabajos con todo esto. Agradezco a Manuel Ibarrola, agradezco a todos los que han participado en esto. Muchísimas gracias a todos y espero que hasta no muy lejos, creo que pronto tendremos que reeditar un debate como este. Les agradezco mucho, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, Gracias a todos. Muchas Saludos gracias. a todos, gracias por participar. Gaby, saludos.